Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy nuevamente estamos con mi fórmula favorita para este proceso electoral, tratando de profundizar en los temas y hablando de aquello que los otros no quieren hablar. Y el tema que ahora vamos a cubrir es el tema de seguridad. Creo yo de que la seguridad es quizás el problema más agudo y que más siente la población. Porque si no hay seguridad, no hay empleo. Si no hay seguridad, no hay esperanza de evolucionar. Si no hay seguridad, genera que la única opción sea emigrar, y eso es cruel. Así que le doy la bienvenida a Josué Alvarado y a Roberto Campos y vamos a hablar sobre la seguridad del país. Bienvenido. Gracias por la oportunidad, Alfredo, de poder dirigirnos a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos salvadoreños, de un tema tan relevante, porque prácticamente ahí comienzan muchas cosas, para bien o para mal, de esta nación. Roberto, tú, bienvenido, tú has vivido en Europa y sabes cómo se maneja la seguridad allá y lo efectiva que es. Así que yo una de las cosas que les quiero proponer ahora es de ya no hablar más de mano dura, hablemos de mano efectiva. Y mano efectiva significa la acción y la prevención. Así es. Sí, bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación, y estamos aquí precisamente para hablar de lo que los candidatos de los demás partidos no quieren hablar, ¿verdad? Que es el tema de la seguridad, y con la contundencia que este tema amerita, pues, porque nos está robando el futuro. Josué, empecemos con usted. Los dos somos hombres de campo. Sí. Sabemos lo que sufre la gente del campo por la falta de seguridad. ¿Cuál es el análisis que tiene usted? Bueno, yo creo que aparte del campo, también en la ciudad. Compartimentalicémoslo. Sí, es un problema con dificultades grandes. Ya sabemos el deterioro que ha tenido el campo, hablándolo de el agro y de todo lo que se produce en el campo, ya por naturaleza venía con un deterioro, y ahora sumado con este fenómeno flagelo que nos golpea de la inseguridad y la violencia, viene todavía a ser más dañino. Es por eso que vemos a muchas personas del campo tratando de emigrar o de irse del país, y es ahí donde el gobierno debe de tener la obligación de dar esa certeza o dar esa seguridad a todos los nacionales, porque ahora mismo en situaciones del campo, en abandono, aquellos que no están cerca de algún puesto de policía o algo, las dificultades son fuertes y habría que considerarlo, porque aquí es importante, si queremos que haya productividad en el campo, tenemos que dar esa seguridad también para ellos. Roberto, yo considero que en las áreas rurales hay una falta de cobertura adecuada. Sí. Aquí les voy a contar rápidamente una anécdota. Recién iniciado el gobierno de Mauricio Funes, tuve la coincidencia de desayunar con el flamante ministro de Seguridad, ex guerrillero, acusado de innumerables cosas. No voy a mencionar nombres ni acusaciones, pero yo me recuerdo y nunca se me va a olvidar que la brillante idea que nos expuso en ese desayuno, la primera brillante idea, fue eliminar la policía rural. Sí, no, definitivamente el tema de la seguridad necesita, como decía al inicio, una contundencia, necesita cuerpos especializados para atender unas realidades como la del área rural. Solo para poner en contexto, la inseguridad
nos cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares al año. Imagínese usted lo que podríamos hacer con 4.000 millones adicionales. Generando empleo. Generando empleo, que viniera más gente a invertir, que usted o yo pudiésemos abrir un negocio con la tranquilidad de que no nos va a pasar nada. Y obviamente el área rural es una de las más golpeadas. ¿Por qué? Porque ahí pareciera que el Estado no existe. Yo vivo en un área rural y a 5 minutos de un área pues considerada urbana y con residenciales de lujo y tal, el Estado no existe. Y por supuesto no existe la presencia permanente de los cuerpos de seguridad. Hay un tema interesante. Yo creo que ahora existe la policía rural, pero la verdad es que no está cumpliendo. Y usted lo sabe, perdón, usted lo sabe y Josué lo sabe, que no estamos teniendo la seguridad que necesitamos para revitalizar el campo, que es una de nuestras apuestas. Y entonces el tema de la seguridad tiene que ir acompañado con una reconfiguración, una reingeniería para que existan cuerpos especializados. Y mire, yo creo que hay que ser claros en esto. No vamos a escatimar ningún esfuerzo para devolverle la seguridad a todo salvadoreño que vive en el área rural, porque ya son suficientes los desincentivos que hay, ¿verdad?, para uno quedarse y vivir y progresar en el área rural, como para que encima tengamos a los delincuentes día y noche ahí respirándonos en el cuello. Yo sé que la palabra, Josué, militarización, asusta a muchos. Yo sí creo que hay que involucrar el proceso de militarizar las estructuras. O sea, tenemos ejemplos como la Guardia Civil en España, tenemos ejemplos como Carabineros de Chile, como la Gendarmería en Francia. Sí. O sea, que son cuerpos que no son del ejército, pero son militarizados. Pero principalmente aún tienen capacitación para combatir el crimen en las áreas rurales. Bueno, para nosotros, y yo quiero verlo y dejarles saber, yo creo que la población conoce la realidad que tenemos, aparte de la pérdida de vidas que estamos teniendo, que es alta, buenos y malos, ese número de muertes es muchísimo. Prácticamente si lo sumamos, lo que hemos perdido de vidas, quizás ya le ganamos a ese conflicto que tuvimos en la guerra. Pero aparte de eso, de las pérdidas de vida, que eso no debería estar pasando. Uno, la otra parte, cómo nos afecta para poder despegar como nación, cómo nos afecta que para que los jóvenes, incluso, que hay mucho desempleo, y aquellas personas soñadoras en este país que desean realizarse, porque esto de la violencia, aquellos que están queriendo comenzar, por ejemplo, un pequeño negocio, que no tienen la capacidad para su comienzo poner 1 o 2 seguridad, prácticamente su sueño se termina. Esta parte, el fenómeno, el flagelo de la violencia, tiene que estudiarse a fondo y que toda la nación y todos los salvadoreños tenemos que involucrarnos a resolver el problema, porque ya es una lástima y una pena que hayan pasado tantos periodos de gobierno en el tiempo de la derecha, ahora el tiempo de la izquierda, y los problemas más se han agudizado. ¿Cuál será la razón? No tenemos las capacidades o no tenemos la voluntad política para resolver este problema, porque alguien está sacando beneficio o rédito del problema que se está dando en cuestión alguien está haciendo negocio con esto de la violencia, y es importante, y esa parte nosotros, como vamos, queremos abordarla con una extrema, ¿cómo quiero decirle?, con una intención clara de buscarle una solución. No importa si hay algunos que van a salir afectados, por ejemplo, los que están haciendo negocio con esto de la violencia, pero prioridad para nosotros está la población que está sufriendo. Y eso lo que yo no llego a entender,
cómo pasan los 5 años y 5 años y le cambiamos de nombre a los estilos de confrontar este fenómeno, pero que no hemos visto una mejora o un cambio en la situación. Por las vidas que están, el poco crecimiento que no nos permite la violencia, la inseguridad, a que haya emprendedores desarrollándose, que la economía crezca, y yo creo que ese punto, resolviéndolo, nuestro país empieza a despegar, y es por eso que tiene prioridades el hecho de afrontar o confrontar el problema de la violencia, haciendo uso que de la tecnología, del acercamiento con las comunidades, que esto envuelve que no podemos tomar aislado una determinación de lo que vayamos a hacer. Si es necesario, tenemos el ejército, hay ver en el caso de la policía, tendríamos que analizar puntualmente qué es lo que no está funcionando, porque realmente la situación no está funcionando. Si tenemos cuántos años en esto, el problema sigue y persiste, la pérdida de vidas está continua y el desplome que vamos en economía aquí en el país también. Roberto, sin el involucramiento ciudadano en inteligencia, en comunicaciones, en apoyo, es muy difícil combatir la violencia. O sea, ya sea porque algunos o están involucrados con elementos criminales o están totalmente copados por los criminales. En Francia, de nuevo, no habían terminado de poner el bombazo y hacer la masacre en la discoteca, creo que fue hace año y medio, cuando ya tenían los nombres de los que estaban involucrados. Y se les escaparon unos pocos, pero la mayoría los agarraron así. ¿Qué piensas de eso? Sí, esto lo que demuestra es algo que Josué ya mencionaba. Hay una falta real de voluntad política para afrontar el tema. Y a veces parece que los políticos están mejor organizados para robarnos que para afrontar el tema de la inseguridad. Porque yo creo que, o sea, una tecnología que se usa a nivel mundial, una forma de organizar a la ciudadanía para darle confianza en las instituciones y que lleguen a denunciar, eso no es digamos, no le estamos pidiendo gran cosa al gobierno. Y lo que más choca, Alfredo, es que muchos de ellos te dicen cínicamente: estamos avanzando, pero tenemos al precipicio. Tenemos cifras que nos dicen, sí, que hemos reducido el 20% de homicidios, pero ¿quién certifica esas cifras? Y entonces el manejo de la información, la aplicación de la tecnología, la organización de los ciudadanos, pero los ciudadanos en otros países tienen confianza en las instituciones. ¿Y qué pasa cuando los políticos se han encargado de corromper las instituciones? Nosotros los ciudadanos perdemos la confianza, hay un vacío que llenan organizaciones criminales que están mejor organizadas a veces que los mismos cuerpos policiales y tienen más tecnología y tienen mejores armas que los propios policías. De verdad es de lástima, o sea, da lástima ir a ver una delegación policial y ver dónde duermen. Yo sé que pues es un honor, debería ser un honor pertenecer al cuerpo policial, pero hay que darle las condiciones mínimas. Las herramientas. Claro. Josué, ya usted habló de la tecnología. Ahora el sistema de videovigilancia está avanzadísimo. Ya hay tecnologías que reconocen las caras. Sí. Y en ese sentido yo creo que esa es una de las áreas donde más deberíamos de invertir. Imagínese usted un criminal de esto que se dedica a extorsionar o asesinar, anda caminando por la tercera calle Oriente y lo agarra una cámara y lo reconoce. Y hay un centro adecuado que le dice: miren, el fulanito tal ahorita va en la tercera calle Oriente. Tener un sistema de comunicaciones de reacción inmediata y caerle encima. Sí. Eso
Yo creo que es de suma importancia hacerlo si queremos resolver los problemas que tiene el país. La tecnología ahora se presta. Los avances que tenemos de solo conocer, verle el rostro y automatizar eso para que de una vez esté informado a un cuerpo de seguridad especializado que se haga para eso. Yo creo que podríamos ir avanzando, pero volvemos al mismo caso. Yo creo que hay forma cómo resolver el problema, pero eso es lo que hace falta. Y es por eso que la ciudadanía tiene que tomar la acción de la elección, de ser el paso correcto de las personas que no tengan intereses envueltos en esto de la violencia, porque hay intereses. Pero fíjese que no solo son los intereses perversos, porque ese es un interés perverso, son las prioridades perversas. A los políticos les interesa más darle empleo a los correligionarios, a los parientes, a los socios en la corrupción, que en invertir en un sistema de videovigilancia adecuado. En el próximo segmento vamos a hablar de las estructuras de combate a la delincuencia, porque por ahí debemos empezar. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Josué, yo he sido gran amigo de la policía y he tenido buenos amigos de directores de la policía y he querido colaborar y he colaborado con ellos. Pero siento que la Policía Nacional Civil se ha deteriorado. Y uno de los problemas de la Policía Nacional Civil es la politización. Totalmente. Y la sindicalización de la estructura. Yo creo que el hecho mismo de que de los acuerdos de paz se hizo todo esto, no se tomaron las medidas o el cuidado de que la función de la policía fuera estrictamente a su nivel profesional y que no estuviera politizada. Y es una de las cosas que lo vemos, el conflicto que ellos tienen. En oportunidad yo hablaba con una persona que está en servicio de policía y lo que está pasando internamente de ellos es bastante crítico, porque dice, la confianza de los compañeros no la tenemos, porque unos pueden estar vinculados y eso nos está afectando a que mucha familia o alguno de nosotros, o la información de cuando salimos de, digamos, día libre o algo y tenemos problemas a perder la vida de nuestra familia. Y fíjese que esa vinculación no es necesariamente por corrupción. Puede ser por intimidación, porque una de las cosas trágicas de la policía aquí es que el pobre policía sale de su casa, los criminales ya saben a dónde vive, sí, claro, sí, ya saben a dónde se maneja su familia. Entonces el pobre hombre o la pobre mujer, como sea el caso, sabe que su familia está expuesta. Entonces le dice, mira papito, o colaborás con nosotros o ya sabes lo que le va a pasar a tu familia. Y es de admirar el trabajo que están haciendo los buenos policías. Y es injusto. Y las condiciones que se le tiene, porque para mí el gobierno debía estar respaldándolos, porque son los que por hoy están dando la cara. No son los políticos están bien, gracias. Los que están en el día a día son los policías. Y esa parte debería, porque muchos de ellos dicen, ¿cómo es el sistema? ¿Dónde duermen? ¿Dónde viven? ¿Cómo están? Hay que mejorar muchísimo la calidad y dignificar a los policías para que puedan seguir haciendo ese trabajo de proteger a la ciudadanía. Roberto, yo estoy de acuerdo contigo en que la policía tiene que tener un trato justo y ecualitario, en el sentido de que debe de tener un salario justo. Sí. Que a veces es difícil justificar. Sí. Pero el problema es que en algunos casos la policía parece más sindicato que otra cosa. El otro día
a mí se me pararon los pelos viendo un montón de policías cerrando el tráfico en Los Chorros, demandando nivelación salarial. Sí. Pero ¿qué es eso, hombre? O sea... Sí. Pero ¿sabe qué? Yo creo que en términos generales el tema de la violencia y la inseguridad la hemos politizado. Bueno, la han politizado los partidos que han gobernado. Y ese es un problema que viene a generar tiene unas consecuencias bien graves. Una es ella, la policía se creó con los acuerdos de paz y hoy tenemos una realidad totalmente diferente. Siempre hay un conflicto, es un conflicto social, ¿verdad? Que nos ha costado muchas muertes. Pero no caben las cuotas. No, por supuesto. Es que a eso es a lo que voy. Se creó con una mentalidad de repartir cuotas dentro de la policía. Hoy tenemos una realidad muy distinta y deberíamos dar ese paso a modernizar la policía, a capacitarla y sobre todo adecuarla a los tiempos que corren. Y los tiempos que corren pues exigen que estén bien armados, bien capacitados para afrontar una violencia que es muy distinta a la de la época del conflicto armado. Pero antes de pasar a otro tema, sabe que yo creo que los políticos le están haciendo tanto daño a este país porque ellos creen que solo pagando pueden entrar a las colonias. Nosotros hemos demostrado, ¿verdad?, con el trabajo que hacemos todos los días, que sí podemos entrar sin necesidad de empezar a trabajar bajo esa relación. A pagar peaje. A pagar peaje. Y entonces, cuando esa relación se construye, la construyen así los partidos políticos, cuando ya no existe ese dinero, vuelve la violencia a resurgir, ¿verdad? Y la cara real está ahí y sigue ahí. Y los políticos... a mí me sorprende el cinismo que tienen, sobre todo los candidatos del partido oficial, porque dicen que ahora sí van a llegar a los territorios, ahora sí van a hacer esto. ¿Por qué no lo hacen ya? Pero fíjate que, y Josué, hablábamos fuera de cámaras, que no solo es el cinismo del partido oficial. No. A mí me da pena ajena. Y te digo ajena porque yo no me identifico con la arena actual, pero a mí me da vergüenza, porque yo me he considerado arenero, escuchar a los candidatos presidenciales de Arena decir que hay que desmilitarizar la seguridad nacional. Esa es una vergüenza, porque primero están en la dirección contraria de lo que se necesita hacer, especialmente en las áreas rurales. Sí. Pero en las áreas urbanas también existe necesidad de tener estructuras de mando que no sean sindicatos, sino que sean verticales. Hablemos de una guardia civil, de una gendarmería o de unos carabineros que son de las estructuras que se necesitan generar, Josué. Yo creo que en eso es viable. Lo que sí es que hay que darle una preparación. No, claro. Para que ellos puedan ser, que los perciba la comunidad como elementos de servicio y de apoyo a las comunidades. Porque cuando nosotros el concepto que se maneja o alguien que le asusta cuando hablamos de estos términos, porque piensa que estamos hablando de represión. Mire, hay que llegar a un momento dado de eso, pero pasando algunos procesos para terminar con esa represión, con aquellos que realmente no quieran pues ser personas adaptables a la sociedad, y tendría que ser. Pero para mí el capacitar tanto la policía o cuerpos especializados para esto, donde el primer lugar es hacer una función de trabajo, pero con una normativa del bienestar de toda la población salvadoreña. Porque cuando nosotros ubicamos, y quiero ser bien claro en esto, no es crear más cuerpos represivos, sino que cuerpos capacitados en inteligencia, en tecnología, en investigación, porque se requiere la investigación para profesionalizar eso,
para que cuando se llegue o determine la captura no vayan errados a agarrar a un joven que no tiene nada que ver, sino que solo por el hecho de vivir en ese sector. Esas cosas están pasando y nos están haciendo daño a que muchas personas se sumen a ser pandilleros o mareros porque no han tenido nada que ver, pero los hemos involucrado. Pero eso hace falta la tecnología que ellos tienen que tener y darles una preparación adecuada, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos crear cuerpos y tirarlos al campo porque no estaríamos resolviendo mucho. No, y en ese sentido hay países amigos, los tres que les acabo de mencionar, Carabineros con Chile, Gendarmería con Francia, Guardia Civil con España, son gobiernos amigos que están más que dispuestos a darnos la asesoría, no solo técnica, sino que social, de cómo comportarse. Pero un punto que quería que habláramos, Roberto, de nuevo por tu experiencia de haber vivido en Francia. Nos han vendido la idea de que hablar de militarización es hablar de abuso, es hablar de represión, es hablar de... Y quienes nos han vendido ese concepto son precisamente los violadores de los derechos humanos. Porque yo aquí, lo he dicho varias veces en mi programa, aquí aparentemente solo los izquierdos humanos tienen derechos humanos. Entonces son una serie de mentiras y de mitos que nos han vendido que yo creo que ya es hora de hablar de ellos y tenemos que denunciar este engaño de que hemos sido sujetos socialmente hablando y comunicacionalmente hablando, que no nos permite generar la voluntad política para hacer lo que se tiene que hacer. No, yo creo que ahí hay una confusión, ¿verdad?, de lo que se entiende por este concepto. Hay mucha gente que lo asocia a arrasar, ¿verdad?, el campo, por ejemplo, como se hizo en épocas anteriores, pero a lo que quiero es que, quiero que quede bien claro, es que un político que se sienta a negociar con las pandillas, que luego nos dice que va a combatir el tema de la inseguridad, es bien difícil que lo cumpla. Sí. ¿Verdad? Porque nunca va a tener la voluntad. Y encima, si es que lo quiere cumplir. Y encima, cuando llegan, lo que hacen es poner a sus cheros, ¿verdad?, o a los activistas de su partido político. Este tema no tiene solución porque hay que abordarlo seriamente. Y eso no ha sido lo que no ha sucedido. Yo creo que tenemos que, la población tiene que saber que aunque nos vuelvan a empaquetar el problema, ¿verdad?, de una forma diferente y que se gasten los millones que se quieran gastar en publicidad queriendo decirnos que hoy sí lo van a hacer, yo creo que la población ya no se traga ese cuento. Y la verdad es que nosotros tenemos la solvencia para decirlo porque no tenemos ese amarre con ninguno y no estamos dispuestos a negociar. Nosotros tenemos bien claras nuestras propuestas, ¿verdad?, de gobierno. Es prevención, reinserción, rehabilitación, pero por supuesto la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley tiene una parte que es represiva, sí o sí, eso no, que no quede duda. Ya vamos a hablar de eso. En el próximo segmento, Josué, quiero que hablemos primero del entorno legal, porque aquí gran parte del problema son no solo nuestras leyes, sino que la aplicación de las leyes. Y segundo, el entorno social que se tiene que generar para, de nuevo, no tener una mano dura, una mano efectiva. Eso es lo que necesita este país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Hablábamos fuera de cámaras y yo creo que ustedes tienen una gran dicha que los dos han vivido afuera en países del primer mundo y conocen la realidad. A mí a veces nuestro código penal me da
lástima. Y la implementación de nuestras leyes me da vergüenza. Yo creo que uno de los factores es la ley del menor infractor. Si hay cipotes que a los 12 años tienen más de 12 asesinatos. ¿Qué es eso? O sea, una de las cosas que yo creo que favorece a la criminalidad es que es negocio ser criminal. Y mientras sea demasiado caro el ser criminal, esto no va a parar. Y después de eso, aquel que lo hace, si sabe que bien sea por ser menor de edad o porque tiene legalmente la facilidad de que en 3 meses esté saliendo, eso no tienen ningún temor a hacerlo, matar o hacer todas las cosas que ellos están haciendo, porque saben que en 3 meses está resuelto su caso, porque siempre hay fondos para hacer eso. Pero yo creo que eso es bien importante. Hay que revisarlo y verlo. El caso de los menores de edad, vemos en el caso de Estados Unidos la aplicación de la ley, cómo son los tratamientos, y que prevén que esto pase, que un joven pues termine siéndose un delincuente, donde hay forma cómo aplican la ley, que nosotros aquí podríamos considerarlo. Y yo creo que habría que afrontar de diferentes frentes esta situación que nos está ahogando a nosotros, lo que es la violencia, pero que esa voluntad de toda la población, aquello tanto de gobierno como autoridades mismas, para que nos pongamos en el interés de aterrizar con esto, porque esta situación de no ponerle paro, mire, ya nuestro país para dónde va. Una situación triste. Fíjense que por ejemplo, hablábamos de las colaboraciones de países a nivel internacional. Conozco de primera mano de grupos de policía o jefes de policía que han estado interesados de dar apoyo a la policía de nuestro país. Pero me dice, yo no sé por qué ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir, los jefes, las autoridades mayores, donde podríamos aportarle tanto en el desarrollo, en el conocimiento y en tecnologías que podrían haber. Y eso para mí, ¿por qué no nos interesa a nosotros? Si sabemos que estamos en déficit en esa área, podríamos recibir aporte y ayuda de gobiernos extranjeros para combatir este problema que tenemos como nación. Y eso yo no sé, el poco interés, es que esa es la parte que quedamos y terminamos en lo mismo. No hay voluntad, no hay interés. No queremos que la población viva bien. Mire, queremos que esté en esta situación de caos que tenemos. Yo no quiero pensar mal, pero yo en lo particular tengo un amigo que fue director de la policía de Hannover, porque él está casado con una salvadoreña. Yo tuve la oportunidad de establecer amistad con él y platicar, y él ya estaba próximo a retirarse y me dijo, mira Alfredo, yo estoy dispuesto a ir a El Salvador. Y gratis, sí, sin cobrar un centavo, ayudarle a la policía. Sí. Un buen amigo mío era director de la policía en ese tiempo y le dije, mira, este ofrecimiento que es, me dice, mira Alfredo, primero que no hay presupuesto, pero si no te están cobrando nada, sí, no sí. me lo autorizan, me dijo. Bueno, del caso que ya hablamos, aquí vino Rudy Giuliani, sí, sí. cobró un dineral, y yo creo que bien merecido, y no se ha implementado nada. No pasó nada. Yo quería abordar un poco una parte de la pregunta que usted hacía. Está el marco legal, pero también está el entorno social en el que muchos de esos niños infractores se están desarrollando, ¿verdad? Es un entorno en el que muchos salvadoreños no tienen ni siquiera acceso a servicios públicos básicos, y entonces hay hacinamiento, hay desintegración familiar, etc. Entonces nosotros como gobierno lo que queremos hacer es la mayor inversión social que se ha hecho en este país en la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el piso, ¿verdad? Y queremos que nuestros niños lleguen al infinito y más allá. Y para eso necesitan educación, necesitan salud, necesitan espacios públicos adecuados, ¿verdad? Y sobre todo, pues la presencia de los cuerpos de seguridad que hacen un papel disuasivo, ¿verdad? Por otro lado, nosotros queremos y creemos que sí es posible recuperar
a aquellos niños y jóvenes que en algún momento de su vida han caído en las garras de las pandillas, porque queremos que sean gente de bien. La asociación Trabajemos por la Paz que preside Josué lo ha logrado y ha recuperado 650 jóvenes. Eso nos da la certeza de que sí se puede. Contrariamente a aquellos que piensan que este país ya no tiene futuro, los jóvenes tienen futuro. Hay quienes no, hay quienes definitivamente no, y ahí es donde entra pues nuestra propuesta de una aplicación de la ley firme. Y ahí está todo el esquema. La reingeniería de la policía, de la depuración de la misma, etcétera, para poder hacer o tener una mano efectiva. Y en esa parte sabe que es tan interesante, datos ya hechos en las áreas marginales, el 95% no están los servicios básicos de esa población. Si nosotros vemos por qué es más fuerte, digamos, en esos sectores, la violencia y todo lo que está pasando, pero ahí lo podemos ver. Si en los datos que nos dan, dicen el 95% de ellos no tiene acceso a agua potable, a salud, a educación, a saneamiento. Todo esto da un resultado. Es ahí donde se prolifera más la violencia y hay más jóvenes en conflicto. Y es por eso que la apuesta nuestra, ese es el piso de querer apostarle, que al final podrían decir que como, mire, pero eso dará un resultado. Eso está igual como tratar a los niños desde su primer año de vida, es donde vamos a lograr el mejor desarrollo de ellos. Y el hacer esto en esas áreas marginales que por hoy están castigadas, yo sé que empezaría, no es todo, pero es parte, componente a ir buscándole una solución a esto. Nosotros lo hablamos con Roberto, quiero decirle a todos los salvadoreños, la preocupación que siempre existe en nosotros de ver cómo vamos a resolver los problemas y confrontarlos directamente, porque aquí, mire, una de las cosas que quiero decirle, que no somos políticos, lo que hablamos es la verdad y no estamos moviendo esto intereses, sino que somos claros y transparentes, no somos políticos y por eso tenemos la libertad de hablarlo. El interés nuestro es de llegar a resolver el problema fuerte de inseguridad que tenemos y por ende, eso de las áreas más tristes económicamente, marginales, que lo vemos aquí en San Salvador y en muchos sectores, que es ahí donde está el nacimiento de violencia, queremos irnos directamente a esos territorios para cambiar esa situación, porque esto tiene que hay que darle un origen, a un comienzo, para resolver, que es grande el problema, pero vamos a empezar por ello. No, y Roberto tocó un punto importante que es la cuna de la obra social. Mi papá se crió en Alemania y él me contaba que en los años 20 y 30 habían organizaciones deportivas y organizaciones de ocio, de alpinismo para los muchachos, de cosas creativas para las niñas, a donde se iba formando a la juventud al amor a la patria, al respeto a la ley, al respeto a la familia. Y a mí se me ocurre que aquí en El Salvador, tropicalizando un poco la situación, hay muchos militares retirados que yo creo que donarían su tiempo para dedicarle esfuerzo a clubes sociales de la juventud, a donde se practique el deporte, se practiquen manualidades, se practique la cultura, pero sobre todo que se inculquen valores. Así es. Esta propuesta que estamos desarrollando va de la mano de la educación y de una serie de políticas que obviamente tienen que hacer que ser delincuente sea demasiado caro, ¿verdad? Y que ser un ciudadano respetuoso de la ley sea rentable, ¿verdad? Y que ese es lo que queremos incentivar y eso es lo que queremos premiar, el esfuerzo individual en el marco del respeto de la ley. Y
hay otras cosas que definitivamente tenemos que hacer. Por ejemplo, hay un sistema penitenciario pues totalmente desbordado, con una cantidad de personas y mal administrado. Mal administrado, que se ha vuelto un negocio. Sí. Y ese es el principal problema, que los políticos... Empecemos con quién le da de comer a las... Exactamente. A eso, no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? A eso voy, es que los políticos solo están pensando en sus negocios y los funcionarios que ponen también. Agarremos el tema del sistema penitenciario. Hace poco se anunció que iban a aumentar el presupuesto en 22 millones para la alimentación de los privados de libertad. Nosotros lo que estamos proponiendo es convertir el sistema penitenciario en centros de formación y de producción. No tenemos nosotros por qué estar cargando, tributariamente hablando, con los costos de eso, ¿verdad? Son personas que tienen que reinsertarse después. Y la otra cosa, ¿cómo pueden mezclar a alguien que ha cometido un delito menor, como robarse un par de gallinas, para ponerlo de esa manera, con un marero que ya lleva 15 asesinatos? Claro. O sea, yo creo que y ahí, de nuevo, no tenemos que inventar la rueda. Tenemos asesoría de países amigos. Claro. Sí, digamos que nuestro primer objetivo es que los jóvenes no lleguen ahí, ¿verdad? Ese es lo principal. Sí. Segundo, que el que llega se reinserte o pueda reinsertarse a la sociedad y que no sea una carga para la sociedad. Entonces tenemos que darle la oportunidad de formarse y de producir dentro de del centro penitenciario, para que una vez que cumpla su pena, y hay que ponerle atención a este dato, la mayoría de las personas que están privadas de libertad, su pena es de 1 a 10 años, más o menos anda por arriba del 50%. Eso quiere decir que en 10 años vamos a tener afuera, en la calle, un montón de personas que no han tenido la oportunidad y ni la van a tener si seguimos así, ¿verdad? Solo le vamos a dar un portazo detrás cuando salgan y, papito, usted vea qué hace. Hablando del portazo, Josué, usted es empresario, es un empresario de éxito, y ese portazo significa que no van a tener oportunidades de empleo. Vamos a hacer un programa sobre la educación, a donde se va a tocar ese tema de la formación de los individuos, especialmente la juventud, y otro programa de la situación fiscal. Sí. Yo soy fiel creyente que parte integral de la prevención de la criminalidad aquí es dar los incentivos correctos para que las empresas hagan canchas deportivas, hagan guarderías a donde se le dé formación a los hijos de los empleados, hayan donaciones deducibles de impuestos para actividades que generen valores, todo eso. Y sabe la importancia en los primeros años de los niños, y lo vemos en países desarrollados, cuánto se le dedica de tiempo a los niños para el desarrollo de sus habilidades. Yo conozco, por ejemplo, en el caso de mis nietos, voy a hablarle en términos de la familia, cómo en los centros de estudio tienen la oportunidad para desarrollarse, están, si es que sus clases, y de ahí que el deporte, que basquetbol, fútbol, todo, a ver en cuál es funcional, y están en esa ocupación, esa mentalidad de ellos, aparte que tiene en lo físico, el tener actividad física trae beneficio para su cerebro y para todo, pero cómo van preparando a esos niños que tienen una habilidad para un tipo de deporte, pero se logra que ellos puedan prepararse cuando llegan a ser adolescentes, ya adultos, estar preparados para la vida. Nosotros en esa parte, yo creo que lo hemos descuidado, la atención de los primeros años de los muchachos en la escuela, donde los deportes tienen que estar incluidos, tiene que haber un apoyo del gobierno para que haya diversidad en deportes, y
poder sacar una de las cosas bien importantes, y lo hablábamos con Roberto los otros días de alguna experiencia de algunos jóvenes que tienen habilidades, pero como están en abandono o nadie está viendo las habilidades para poder dar un soporte, tanto decirle, mira, puedes lograrlo, puedes hacer esto, porque hay muchos jovencitos que traen ya por naturaleza habilidades que pueden ser exitosos en cualquier deporte e inclusive representarnos a nuestro país afuera. Y en ese término que hablaba con un amigo y me dice, pero ¿cómo me doy cuenta de que ustedes tienen a X personas que son habilidosas en deporte, pero que andaba buscando para que le compraran su uniforme para ir a competir y para ir a representar al país, hasta el boleto, el ticket de avión? Sí. ¿Cómo puede ser eso? No, si alguien que ya está haciendo lo de él, poniendo su parte, ¿cómo motivamos al resto de la población para que pueda inspirarse a representar a El Salvador y estar en cualquier deporte? No, y fíjese que el deporte, yo siempre he sido identificado con el deporte. Y el deporte es una gran cosa como formador social, porque a los niños les enseña a jugar en equipo, a respetar las reglas, a tener disciplina, a saber de que el éxito de ellos es el éxito del equipo, a sentirse orgullosos de pertenecer a algo bueno. Eso es lo que el deporte deja. Y no me canso de decir, aquí hay muchos militares retirados que estarían más que dispuestos a colaborar en programas de esa naturaleza. Así que yo les agradezco de nuevo su presencia. Estamos pendientes con otros programas. Así que... Y yo lo que le dijera a todos los salvadoreños, necesitamos un gobierno que le importe a la gente. Eso es lo que se necesita. Porque para la solución de todos los problemas tiene que haber en pensamiento y en el corazón del gobierno o del que está en el gobierno a resolver los problemas de los salvadoreños. Bueno, muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo, gracias, pero ya tendremos otros programas para seguir en esto. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.